dimensiones que se puedan proyectar en una superficie, que se puedan proyectar en el plano, ¿sí? Esos reticulados van a conformar un único elemento estructural, que es una chapa, y a su vez van a estar constituidos por barras. Esas barras se unen entre sí a través de nudos, y en conjunto ese reticulado va a ser un sistema rígido, ¿sí? Cumpliendo esa condición de la estática de cuerpo rígido que vimos en una de las primeras clases de estructuras, ¿sí? Obviamente a ese elemento, ese reticulado, esa única chapa, la voy a poner en equilibrio, o sea que tengo que evitar que ese elemento se mueva. Se denomina barra a un elemento en donde una de las longitudes predomina respecto a la sección transversal, entonces van a ser elementos finitos y largos, ¿sí? Como si fuesen barras. Esa sección transversal, vamos a ver, que puede tener distintas formas. Pero lo importante es que tenga una longitud importante en relación a esa sección para que funcione como una barra. Bueno, ejemplos de reticulados, ¿sí? Este es un polideportivo, tiene distintas formas, o sea, acá tenemos varias cerchas, varios reticulados, estos son de cordones paralelos. En este caso están cubriendo una luz muy importante, liberan la planta de columnas, y fíjense en que los cordones se llama a las, a ver se los indico con el puntero. Estas barras inferiores, esta sucesión de barras inferiores que ustedes lo ven como una única cosa, nosotros vamos a analizar cada una de estas secciones, digamos, por separado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en cada uno de estos tramitos de la cercha o del reticulado. Pero esta sucesión de tramitos se llama cordón, ¿sí? El que está abajo va a ser el cordón inferior. Y el cordón va a estar constituido por cordones inferiores y cordones superiores. Las barritas verticales son las montantes y las diagonales terminan de cerrar estos sistemas de reticulados. Acá tienen una vista en el otro sentido. Ven que cada uno de estas cerchas o de estos reticulados funciona por sí mismo. Sobre ellos y en cada uno de los nudos descarga, o sea, recibe cada uno de los nudos la carga de los elementos que descargan sobre ellos, ¿sí? Lo ideal para que esto funcione bien es que esos elementos que van a descargar sobre los nudos se apoyen en los nudos y no en el tramito. A ver, se los voy a dibujar. Bueno, ahí tenemos. Se los voy a dibujar, a ver si ahí está. Si este es el reticulado, la viga que va a estar descargando la carga del techo tiene que estar ubicada en el encuentro entre el cordón superior y las montantes o diagonales. Esos puntos son los que denominábamos nudos.
estos puntitos son los nudos, y estas vigas, que son estas, las vamos a denominar correas. ¿Hasta ahora vamos? ¿Algo que no se entendió? Bueno, entonces, tenemos las cerchas. ¿Cómo vamos a formar este sistema? Vamos a formar este sistema a través de cerchas o reticulados. ¿Sí? Esos reticulados no van a ser espaciales. Este año vamos a ver reticulados planos. Quizás en tecnología 7 u 8 vean este tipo de estructuras en las 3 dimensiones. Nosotros este año vamos a ver en 2 dimensiones, son reticulados planos. Y sobre estos reticulados, ¿sí? Vamos a ubicar las correas, que para que todo esto funcione van a tener que descargar su carga en los nudos. Si ustedes colocan la viga acá, esto haría que el tramo del cordón superior funcione de una forma que no queremos. Lo van a ver, ustedes miren para arriba cuando entran en un local, y van a ver que hay algunos techos que están bien armados y otros que están desaprovechando una característica que vamos a ver durante el transcurso de la clase. Acá se ve en la construcción, el armado, ¿ven? Cada reticulado descarga en columnas, o sea, ellos apoyan, se vinculan a través de columnas. O sea, acá la carga de reticulado va a ir a parar a estas columnas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Analizar la carga del techo. Ese techo va a descargar sobre las correas, ¿sí? Las correas van a descargar en los nudos. Y toda la carga del techo más el peso propio del reticulado va a terminar descargando en las columnas, ¿sí? Se va a producir una reacción de vínculos en esos apoyos, y la carga del reticulado más la carga de la columna al final va a ir a parar a las bases y de las bases al terreno. Bueno, en este caso estamos viendo una estructura de gran porte. Miren el tamaño de la persona y el tamaño de la montante esta. O sea, traten de calcular la luz que estamos salvando con esta estructura. Cuando nosotros queremos o necesitamos cubrir una luz importante y no queremos usar elementos muy pesados, o no podemos usar elementos muy pesados, apelamos a este tipo de soluciones. Entonces, acá pudieron liberar la planta de columnas a través de este tipo de estructuras. Acá es un poco lo que yo les explicaba. Tenemos los elementos del reticulado, cordón inferior, cordón superior. En este caso, cuando tenemos un techo de 2 aguas, acá tenemos la cumbrera, montantes, diagonales, y del medio es una montante que se llama pendolón. Esas barras que acabo de nombrar confluyen, se unen, se vinculan en nudos.
Ustedes, no sé si se acuerdan, pero en la clase de reacciones de vínculos hablamos de vínculos externos y de vínculos internos. Los apoyos, ¿qué tipo de vínculos son? Externos. Externos, muy bien. ¿Y los nudos, qué tipo de vínculo van a ser? Internos. Internos, ¿sí? Los nudos están vinculando barras de un mismo elemento estructural, o sea, siempre recuerden que el reticulado, ¿sí?, va a funcionar como una única estructura, es una única chapa. Después va a estar constituido por varias barras, pero es un único elemento y se va a vincular con otros elementos estructurales a través de sus apoyos, ¿sí? Y va a conformar vínculos externos. A no confundir los vínculos internos de barras entre barras con los vínculos externos en donde aparecen las reacciones de vínculos. En los nudos no aparecen reacciones de vínculos. Bueno, según acá tienen distintas formas de conformar esos nudos. Esto en las teóricas, tanto de madera como de acero, especialmente las de madera, van a encontrar este tipo de detalles. Para poder trabajar con todo lo que estamos viendo hasta ahora, con las herramientas de la estática, para poder llevar todo esto a un plano, que es lo que estamos haciendo, siempre nosotros proyectamos sobre un plano y resolvemos. La conformación de estos elementos tiene que cumplir determinadas condiciones, ¿sí? Si no cumplimos con estas condiciones, posiblemente las formas de resolución que queremos aplicar no van a dar buenos resultados, ¿sí? Porque hay algo que se nos va a estar escapando en la aplicación de lo que de los fundamentos de la estática. Entonces, ¿qué tenemos que cumplir? Las barras tienen que ser de eje recto. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Yo puedo tener facetas, pero cada una de estas barras tiene que ser una línea recta. Cada una de estas tiene que ser recta. No puedo tener curvas. Puedo sí ir facetando. Esto sí lo puedo hacer. Pero puedo hacer esto. Puedo ir formando el elemento a través de, siempre de líneas rectas, ¿sí? Si yo quiero ir armando un techo que parezca curvo, bueno, voy facetando, pero no voy curvando las barras. Porque cambia el tipo de esfuerzo, ¿sí? Esto es una de las cosas más importantes que vamos a ver. Nosotros lo que queremos lograr a través del uso de estas estructuras es que trabajen las barras a solicitación axial y queremos evitar la flexión. La flexión la vamos a tratar de evitar. Vamos a buscar que el sistema trabaje internamente cada una de esas barras a solicitación axial. ¿Sí? Porque es la clave de todo esto, es eliminar el esfuerzo de deflexión. O sea, ¿qué significa cuando lo enganchamos con lo que vimos la clase anterior? Vamos a buscar que el diagrama de momentos no exista, que me dé cero, ¿sí? O sea, estas barras tienen que tener solo diagrama. A ver, me quedan dos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Diagrama de corte
o diagrama normal? El diagrama de momento me tiene que dar 0. El diagrama de esfuerzos de momento. O sea, yo no tengo que tener esfuerzos de momento. ¿Qué tipo de esfuerzos estoy buscando? Normal, profe. Normal. Normal, muy bien, ¿sí? Esfuerzo normal o axil. Es el tipo de esfuerzo al que tienen que estar solicitadas estas barras. Entonces, una de las condiciones que tienen que cumplir para lograr esa condición es que sean rectas. La otra condición es que las cargas estén actuando sobre los nudos. Este punto de que se desprecia su peso propio es importante para facilitar el cálculo, ¿sí? Pero depende también de la longitud del elemento estructural. En el caso de ustedes, van a poder despreciar el peso propio, porque ustedes van a tener luces de 4 metros, 5, a lo sumo 7, 8 metros, y colocan los reticulados en el otro sentido, depende de cómo hayan planteado los techos originalmente, porque los que plantearon techos a 2 aguas van a tener una luz un poco más importante. Pero el peso propio de cada una de las barritas no va a ser necesario que lo consideren, pero en estructuras del tipo de las que estamos viendo en esta diapositiva, en ese tipo de estructuras el peso propio del elemento sí se considera, ¿sí? Si nosotros buscamos que las cargas descarguen exclusivamente en los nudos, vamos a estar asegurándonos que se produzca solo solicitación axil. Bueno, y después otra de las cuestiones es cómo se unen unas barras con otras. Las barras se suponen articuladas en los nudos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que simulamos una especie de apoyo fijo, o sea, van a poder girar, giros mínimos, ¿no? O sea, tengo que unir las barras de forma tal de que se pueda producir un mínimo giro. Y el otro punto es que sean concurrentes en el nudo. Esto es a nivel teórico, ¿sí? Nosotros a nivel teórico vamos a considerar que están articuladas. Después ven que terminan armando todo con un único perfil, ¿sí? Pero a nivel teórico, para el cálculo, vamos a considerar cada barrita articulada una con otra. Vamos a suponer que existe esa posibilidad de giro para simular un apoyo fijo entre unas y otras, ¿sí? Porque si no, se empezarían a generar pares y no es lo que queremos, porque empezaríamos a tener esfuerzos de momento por todos lados. Bueno, acá tienen armada la estructura. Miren cómo las correas descargan en los nudos. La separación entre correas va a depender del proyecto de cada uno, de lo que tenemos es por encima. Para un techo de chapa, que es lo que van a estar manejando ustedes, esas correas pueden estar separadas entre 60 centímetros y 1 metro. Depende de cómo armen ese paquetito por encima de del reticulado, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bien, y la distancia entre reticulados también va a estar dada por proyecto. Porque en definitiva, lo que va a ser, lo que nos va a dar la pauta de cuál va a ser esta distancia, al final va a ser la sección, o sea, lo que puede resistir
la correa. Las correas tienen que ser elementos chiquititos, o sea, pues son muchas, se repiten, entonces no voy a poder separar mucho esos reticulados, no voy a poder poner un reticulado, depende de cómo los coloque, los puedo, la distancia lógica es 4 o 5 metros, ¿sí? Ya si los separo mucho más que eso, las correas van a estar muy exigidas. Entonces, entre correas, más o menos entre 60 centímetros y 1 metro, van a poder armar esos techos. Y entre reticulados, entre 4 metros, 5, también van a estar bien, van a poder resolver bien el problema, porque lo que hay que buscar es que esas correas tampoco me den desproporcionadamente grandes, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Cuando hablamos. Profe, se le cayó. Respecto de las distancias. Profe, se le cortó. ¿En dónde se cortó? A ver. Justo cuando cambiaste de diapositiva. Ah, bueno, acá, cuando arranqué esta. No. Sí. Cuando dijiste Sí. cuál va a ser su objetivo. Ah, bueno, acá. Sí, justo estaba arrancando. Bien, el objetivo va a ser encontrar los esfuerzos en las barras. ¿Sí? ¿Qué es un esfuerzo? Es un conjunto de dos fuerzas iguales y contrarias que vamos a considerar en reemplazo de la barra. Van a tener la dirección de la barra y se van a medir, o sea, esas fuerzas van a tener la intensidad del esfuerzo axil que se produce en la barra. Por todo lo que dijimos antes, esos esfuerzos van a ser normales, van a ser esfuerzos axiles, y las barras van a poder estar traccionadas o comprimidas, según el sentido de esos esfuerzos. ¿Sí? Ahora vamos a ver si se reproduce el video. A ver. Miren, ¿cómo vamos a armar los reticulados? ¿Qué pasa si lo armamos a través de cuadrados? El cuadrado se deforma. Se deforma, ¿sí? Vamos a probar con un triángulo. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? ¿A ustedes qué les parece? Con triángulos. Con triángulos, ¿sí? Y esos triángulos los vamos a vincular entre sí. Bueno. O sea, a veces una imagen o un video cortito vale más que 1000 palabras. Barras, nudos que vinculan esas barras, ¿sí? Vamos a conformar, ustedes van a conformar el primer triángulo, y a ese triángulo van a ir adicionándole pares de barras, ¿sí? Conformando otros triángulos. El número de barras tiene que ser igual a 2 veces la cantidad de nudos menos 3. Que se cumpla esta condición a veces no es suficiente,
porque tiene que estar bien armado, ¿sí? El reticulado de abajo, ¿está bien armado? No, porque al último le falta la diagonal. Ujú. Bien. ¿Y en este tramo estamos bien o hay algo que está mal? Y hay una que está de más. Hay una que está de más, ¿sí? Podríamos borrar esa. Entonces ahí estaría bien armado. Ahí sí. Podríamos, sí, profe, podríamos haber borrado la otra. La otra sí, también la podíamos haber borrado. Podríamos haber borrado una de las dos, ¿sí? O una u otra, indistintamente. O sea, lo Profe, y la verde, importante la verde la podía haber puesto en el otro en el otro sentido. sentido, sí, sí, sí. Podíamos haber hecho otra combinación. O sea, acá podíamos haber puesto así. ¿Mm? Y si tengo que agregar más barras, agrego otro triángulo a continuación, ¿sí? Un nudo. Otro triángulo y un nudo. También puedo agregar acá otro triángulo y un nudo. Puedo hacer esto también. Depende de cómo quiera ir armando la forma del techo. O sea, ya el armado de reticulado es libre. Hay formas preestablecidas que hasta tienen nombre. Van a encontrar un montón. Acá en la teórica les pusimos algunas, en el libro también tienen. Depende el tipo de proyecto, la pendiente que le tienen que dar al techo, lo que tengo por debajo, lo que yo quiero ver, si es una estructura que la voy a ver, si va a estar oculta. Bueno, todas esas cuestiones hacen al formato de reticulado que voy a diseñar, ¿sí? En estos que ya están estudiados, digamos, ya hay como a priori una suposición de que el cordón superior, por ejemplo, de y estas barras van a estar trabajando a la compresión y las otras barras a la tracción. Pero bueno, eso lo vamos a descubrir en la resolución del reticulado. En definitiva, este elemento va a estar trabajando como una viga. Cuando yo aplique cargas en los nudos, esto se va a deformar como un elemento único, ¿sí? Y la deformación de ese elemento, a ver si se los puedo dibujar sin hacer mucho lío. En definitiva, va a ser así, o sea, esto se va a ir deformando en este sentido, o sea, va a bajar todo por efecto de las cargas, ¿sí? Ustedes van a ver que se va a deformar como una única cosa con la acción de las cargas. Bueno, acá hay más formatos de armado, de reticulados, algunas luces, pero bueno, ya el tema de las luces y demás depende del proyecto. Los materiales también, hay diversas, metálicos, como los que vimos al principio de la clase, este es de madera, y acá las correas están por encima del cielo raso, tenemos el reticulado que va a recibir la carga de las correas, y las correas estarán por acá arriba. Entonces, hay distintas formas de armar una estructura. Acá tenían que pasar instalaciones, aprovecharon los huecos que se forman entre las barras para pasar instalaciones. Si voy a colgar algo de reticulado, lo tengo que calcular.
Acá también tienen otro de madera. Esta luz, si bien es más grande, o sea, acá tendrían, y sí, acá debemos tener unos 5 metros más o menos, pero bueno, como para que puedan ver ejemplos que pueden aplicar en sus proyectos, ¿sí? Miren cómo estas vigas, son las correas, descargan en los nudos. Puede ser, ustedes no lo van a hacer esto en sus proyectos, pero se puede aplicar un reticulado a una fachada. Bueno, ahora pasamos a la parte más aburrida, que es, dejamos un poquito el diseño y pasamos a ver qué pasa en cada una de esas barras. Bien. Vamos a identificar los esfuerzos. Vamos a aislar una barra. Tomamos la barra AB, la barra que está entre el punto A y el punto B. A la izquierda del punto A, yo voy a tener una serie de fuerzas, ¿sí?, externas, que van a estar constituidas por las acciones y esta reacción. Esas fuerzas externas las voy a reemplazar por una única fuerza que voy a llamar PA. Y en B va a pasar lo mismo. Voy a tener las fuerzas que están a la derecha de B, que si yo sumo las de un lado y las del otro, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Entonces, PA y PB, ¿cómo son? Opuesto. Tendrían que ser iguales. Iguales, van a tener el mismo valor, pero ¿cuál va a ser su sentido? Contrario. Contrario, ¿sí? Van a tener igual valor, igual dirección, pero sentido contrario. Y una se va a ubicar en un extremo, en el extremo A, y otra en el extremo B. Si yo esas fuerzas, PA y PB, las proyecto sobre un eje perpendicular al eje de la pieza, y el propio eje de la pieza, voy a tener la proyección Z, ¿sí?, ZA y ZB, y la proyección IA e IB. Estas, las rojas y las amarillas. Las originales son las que quedaron en negro. Las proyecciones sobre el eje de la barra van a dar 0. Cuando yo la sumo. Nosotros tenemos que buscar que solamente las cargas terminen proyectando estas fuerzas amarillas, ¿sí? Entonces, analizando esos esfuerzos... Profe, perdón. Sí. No entendí, o sea, ¿qué quiere decir que PBI y PAI, eso Van a daría valer 0? Esas van a valer 0. Ah, listo, Esas gracias. van a valer 0. Entonces, estos esfuerzos que yo termino proyectando, que en realidad ¿qué son esos esfuerzos? Es la proyección de las cargas sobre el eje de la pieza, para que tomen solamente esfuerzo axil,
esos esfuerzos van a estar trabajando en la barra, ¿sí? Sobre el eje de la barra. En este caso, estos esfuerzos internos son divergentes. Cuando yo trato de aplastar algo, para que ese algo no se achique, internamente, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que ser el esfuerzo interno de algo que yo estoy queriendo aplastar para que no se aplaste? Se expanda. Tiene que ser contraria a la acción que le estoy provocando. O sea, si yo lo estoy comprimiendo, ¿sí? La reacción que tiene que tener, el esfuerzo que tiene que hacer internamente ese elemento tiene que ser contrario, o sea, tiene que tratar de expandirse, como vos dijiste, ¿sí? Entonces, cuando ven que en una barra aparecen esfuerzos divergentes, ¿cómo está esa barra? ¿Comprimida o traccionada? Traccionada. Comprimida. Comprimida, ganó el que dijo comprimida. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven internamente es la respuesta a lo que sucede desde el exterior, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. O sea que el dibujo que usted mostró es la respuesta de la barra hacia la carga que está Claro, puesta sobre ella. es el esfuerzo interno, es cómo internamente funciona ante una carga. Perfecto. Profe, ¿puede explicar de nuevo esa parte? Sí, en la barra, esa barra yo la voy a reemplazar por sus esfuerzos, ¿sí? Si los esfuerzos me dan divergentes, o sea, dan como que el elemento trata de estirarse o de expandirse, ¿sí? De ampliarse, ¿qué significa? Significa que desde afuera las cargas están tratando de comprimirlo. ¿Se entiende? El esfuerzo es como la reacción, digamos. La acción, si yo tengo una acción de compresión en el interior de la barra, va a generarse un esfuerzo contrario, porque si no se genera ese esfuerzo, ¿qué pasa? Hago un bollo con la barra. O sea, la comprimo tanto que hago un bollito y listo, ya está, no existe más la barra. Entonces, el material, la sección y demás, tiene que ser lo suficientemente resistente para que esas cargas que van a estar comprimiendo a esa barra puedan ser resistidas a través de esos esfuerzos internos que se producen contrarios a esa carga, ¿sí? Sí, profe, sí. Entonces, es muy común que ustedes vean, o sea, que lo primero que hacen, uy, veo dos barritas, dos esfuerzos que van para afuera, bueno, listo, esa está traccionada. No, esos esfuerzos están reaccionando ante una compresión de la barra. Entonces, si los ven divergentes, es compresión. Si están, se apuntan hacia adentro, digamos que son convergentes, son esfuerzos de tracción, ¿sí? O sea, esos esfuerzos responden a una tracción. Lo mismo, o sea, yo estoy tratando de estirar un elemento, de estirarlo para que se rompa. Bueno, ese elemento lo que va a tratar de hacer es de oponerse a ese estiramiento a través de esfuerzos internos como para que eso no suceda. Profe, Bueno, sí. consulta, ¿cómo, o es por el ejemplo, pero cómo sabía usted de antemano el sentido del esfuerzo? Cuando No, hizo es un ejemplo. No, es un ok. Listo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hallan esos esfuerzos, ¿sí? Numéricamente. Bueno, para ser ordenados, ¿sí? Yo les recomiendo siempre numerar las barras de esta forma, ¿sí? Empiecen a numerarlas
siempre de izquierda a derecha y siempre primero numeren las barras exteriores, ¿sí? La barra 1, 2, 3, 4, y acá puede ir en caracol, ¿sí? 5, 6, 7. Algunos vuelven a empezar por la izquierda, pero así es más prolijo. Y después entro a las interiores, de izquierda a derecha. 8, 9, 10, 11, ¿sí? Primero las exteriores, después las interiores. O sea, primero van a tener todo el cordón superior, después todo el cordón inferior y después por último las interiores. ¿Por qué les digo esto? Porque al final van a armar una tablita y van a comparar los resultados que les va a dar entre un método de cálculo y otro método de cálculo, ¿sí? Entonces, y nosotros queremos saber cómo está funcionando cada uno de esos elementos. Entonces, el orden en el trabajo es fundamental. Después, los nudos los puedo nombrar con letras mayúsculas, ¿sí? No son los apoyos, son los nudos. Esto es indicativo, pero bueno, puede ser útil para, la aplicación de los métodos que tenemos con los que vamos a trabajar para obtener esos esfuerzos, ¿sí? Vamos a ver estos dos métodos, el método de Kuhlmann y el método de Ritter. En el libro tienen desarrollado el método de Cremona, no lo vamos a ver porque es muy engorroso, es muy trabajoso, y la verdad que para el tipo de reticulado, con las luces que se manejan y qué sé yo, no tiene sentido armar un Cremona para eso. Ustedes van a ver que se arma una especie de gráfico anexo, muy complejo, que no tiene mucho sentido para el tipo de estructuras con el que manejan ustedes. Y después, o sea, hoy en día se trabaja con programas de computación. Hay varios programas que se puede trabajar, pero bueno, nosotros vamos a manejarnos con los métodos tradicionales. Vamos a trabajar con el método de Kuhlmann, que es gráfico, y con el método de Ritter, que es mitad gráfico y mitad numérico. Podría ser todo numérico, pero o sea, con las herramientas gráficas de hoy día realmente también facilita mucho la cuestión y termina siendo niti-niti. Entonces, bueno, vamos a proceder así. Que antes les quería explicar algo antes de pasar a otra diapositiva. Vamos a borrar todo esto. Lo primera cosa, ¿sí?, es analizar las cargas, ver cuál es la carga que recibe la correa. Esa carga que recibe la correa va a ir mitad para cada reticulado, mitad para cada nudo. O sea, la correa está en el otro sentido, es una viga que va a descargar hacia un reticulado y hacia el otro, ¿sí? Una vez que encontré las acciones, que son las fuerzas azules, voy a encontrar las reacciones. Puede ser que tengan esto ustedes también, que tengan un voladizo y que tengan el apoyo acá. Siempre en un nudo ese apoyo. Puede darse el caso de que en algún proyecto tengan esto. Y quizás terminan resolviendo esos voladizos que a veces no sabían cómo resolverlos a través de la punta de un reticulado. Esto puede volar tranquilamente. Si yo acá tengo 4 metros, esto puede volar tranquilamente 1 metro, 1,50 metros.
sin problemas, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos? Sí, profe. Entonces, acá, si tengo esta situación en donde no hay simetría, tengo que hallar las reacciones de vínculos a través de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, hago sumatoria de momento en A, sumatoria de momento en B, hallo las reacciones, bueno, como lo vimos en las clases anteriores. Bien. ¿Cómo vamos a hallar los esfuerzos? ¿Sí? En este caso, ¿qué hacíamos? Cuando nosotros teníamos una viga común, los esfuerzos los hallábamos a través de los diagramas de características. Entonces aparecía el esfuerzo de corte, el esfuerzo de momento y el esfuerzo de solicitación axial. En este caso, no hay diagramas de características, porque el único esfuerzo que tengo que encontrar es el esfuerzo de solicitación axial. Vamos a proyectar directamente las cargas sobre las barras. Entonces, vamos a ir haciendo cortes. Tanto el método de Kuhlmann como el de Ritter se llaman métodos de las secciones, ¿sí? En este caso, como este reticulado es simétrico, con aplicar el método una única vez es suficiente. O sea, en el primer corte que hice, miren, en esta sección SS, yo me voy a quedar con el lado izquierdo de esta estructura. Tengo una única fuerza. ¿Esa fuerza cuál es? Es la reacción. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien, Sí, profe. esa fuerza que está actuando sobre el nudo, la voy a equilibrar o descomponer en las dos direcciones de las barras, en la barra 1 y la barra 7. ¿Cómo se descompone una fuerza en dos direcciones? ¿Cómo lo hago? Primero, ¿lo ¿Y no saben era hacer? una perpendicular a la barra, era? ¿O ¿Qué condición se tiene que cumplir para poder descomponer una fuerza en dos direcciones? Profe, ¿no es lo que venimos haciendo? Sí. ¿Qué condición tengo que cumplir para poder descomponer una fuerza en dos direcciones? Todo esto me lo tienen que poder contestar, ¿eh? Ya lo vieron el año pasado, lo vimos en la primera clase que tuvimos. ¿Tienen que concurrir en un punto, profe? Concurrir sobre la recta de acción de la fuerza que quiero descomponer, ¿sí? O sea, acá se cumple la condición, la barra 1 y la barra 7 son concurrentes con RA, ¿sí? Esa condición se cumple. Por ahí, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hago para encontrar las dos componentes? ¿Qué hago? ¿No hago nada? ¿Cómo descompongo en dos direcciones? ¿Ninguno se anima? Con el coseno y la tangente. Digo, y el Eso coseno y se el lo quiero seno, hacer perdón. analíticamente. Si lo quiero hacer gráficamente, ¿cómo hacíamos? ¿Con el método del paralelogramo? Y a ver, contame cómo lo hago. Tengo la fuerza ahí, la fuerza real, yo ya la dibujé, que es la resultante izquierda, que tengo a la izquierda de ese. Yo corté por acá, ¿sí?
a la izquierda de ese corte que hice, tengo solo una fuerza, que es esa resultante A, que yo la voy a llamar, voy a decir que es la resultante izquierda de todo mi sistema de fuerzas, ¿sí? Ok. Tengo las dos direcciones. ¿Cómo descompongo una fuerza en dos direcciones, gráficamente? Bueno, estudien, chicos, porque... No se programa. Se trazan las paralelas, profe, por los ¿Por extremos dónde? por los Bueno. extremos de la recta. Sí. Ahora, si yo tengo que encontrar el esfuerzo interno, o sea, trazo una paralela a la barra 1, ¿sí? ¿Por dónde? Puedo trazarlo tanto por el extremo como por el origen, como me resulte más cómodo, de la fuerza en cuestión. Después otra paralela a la barra 7. Y encuentro la intersección de las dos y armo el polígono este de fuerzas. Yo tengo que encontrar el esfuerzo de la barra, ¿sí? El esfuerzo va a ser contrario a lo que está pasando afuera o va a ser lo que reemplaza lo que está pasando afuera. O sea, tengo que encontrar equilibrio o equivalencia. Equivalencia. O sea, es contrario, ¿no? Si es contrario, ¿es equivalente o lo tengo que equilibrar? Lo estamos equilibrando, profe, esto, ¿no? Lo tenemos que equilibrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que responder a lo que pasa afuera, tengo que hacer lo contrario. No tengo que lograr el mismo efecto, tengo que equilibrar. Entonces, ese polígono de fuerzas, ¿cómo me tiene que dar? Opuesto a la reacción en A. Opuesto a esa fuerza. Yo le voy a poner sentidos. ¿Está bien los sentidos que yo le puse? Una sí y la otra no. En realidad, la que va hacia abajo es como que vendría bien porque está, o sea, es opuesta, pero la que está horizontal como que... No, sí, también, porque es... ¿Cuándo me está dando ese polígono de fuerzas? ¿Qué valor me da la resultante de ese polígono que armé? El polígono, ¿se acuerdan cuando las flechitas no se juntaban? ¿Cuánto valía la resultante de ese polígono? 0, porque comienza y termina en el mismo lugar. 0, muy bien. Bueno, muy bien, 10 al chico que está contestando todo. Y los demás estudian, porque chicos, ya se viene el cierre de cuatrimestre. Estas cosas son del año pasado, ¿eh? Así que bueno, yo hablé con la profe el año pasado y me dijo exactamente lo que les dieron. Así que bueno, estas cosas las vieron. Bien, bueno. En esta cuestión que es tan simple, se basan los otros dos métodos, ¿sí? Entonces, acá ¿qué hicimos? Acá equilibramos la fuerza que está a la izquierda de la sección que corté, ¿sí? En dos direcciones. ¿Para qué? Para encontrar el esfuerzo en la barra 1 y en la barra 7. ¿Cómo sé cuánto mide ese esfuerzo? Bueno, esta fuerza RA tenía un valor. Esto tiene un valor. Voy a usar una escala de fuerzas. Esa escala de fuerzas, mido, dibujo todo en la escala de fuerzas, lo mido, y ya obtengo el esfuerzo de P1 y de P7, o sea, en tantos kilonewton. O sea, ya los valores los tengo. Ahora tenemos que saber si la barra 1 y la barra 7 están comprimidas o traccionadas. Presten atención, ¿sí? ¿Con qué nudo me quedé yo? Con el nudo A. O sea, estoy trabajando con la parte izquierda del reticulado. Me quedé con el nudo A, ¿sí? En el nudo A voy a ubicar
el esfuerzo 1 y el esfuerzo 7. Y yo sé que en el nudo B va a pasar algo igual y contrario, ¿sí? Entonces, la barra 1, ¿cómo está? Perdón, acá dibujé mal. La compresión. Comprimida, la barra 1. A ver. La barra 1, ¿cómo está? Comprimida, muy bien. Y la barra 7, Tracción. traccionada. Ustedes ven que yo en el nudo A dibujé los sentidos de los esfuerzos tal cual me dieron en en el gráfico, ¿sí? O sea, tal cual me dieron en el polígono de fuerzas, para que quede equilibrado, yo, así como me dan los pasos al nudo A, que es el nudo en el que estoy trabajando. Entonces, la barra 1, voy a hacer una tablita, y voy a poner barra 1, va a estar o comprimida o traccionada. El signo menos es compresión, el signo más es tracción. Y voy a ponerle cuántos kilonewton tiene. Bueno, meto la tablita, qué sé yo, y llego a la barra 7 y voy a poner el valor para la barra 7. Esta resolución gráfica la van a ubicar dentro del método gráfico, que va a ser el de Kuhlmann. Para resolverlo analíticamente, lo tenemos que hacer a través de trigonometría, ¿sí? O de proyecciones, o directamente del método de Ritter, que es aplicando momentos. Ahora vamos a ver los dos métodos, ¿sí? En este caso, miren, este es un reticulado muy sencillito. Acá puede ser que estemos cubriendo una luz de 1, 2, 3, puede ser que estemos cubriendo una luz de 4 metros aproximadamente, 3,50 metros, ¿sí? Con una descomposición de fuerzas en dos direcciones y la aplicación del método de Kuhlmann, que lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan cuando hablábamos de descomponer fuerzas o equilibrar fuerzas en tres direcciones? ¿Sí? El método de Kuhlmann. Bueno, aplicando eso ya tengo resuelto reticulado, porque esto al ser simétrico, las barras 3, 4 y 5 van a ser iguales a la 1, la 2 y la 7. Bien, vamos a repasar el método de Kuhlmann, que, como les decía, lo vimos en la primera clase de esta serie de teóricas de estructuras. Bueno, primero, tenemos un reticulado. Esta es otra conformación de reticulado. 1, 2, 3. Acá podemos tener más o menos 3,50 metros, 4, 4,20. Más o menos puede ser una conformación típica para las luces que manejan ustedes. Está simplemente apoyado, apoyo móvil, apoyo fijo. Cargas simétricas, ¿sí? Y voy a ver, estas dos barritas, las de las puntas, las resuelvo como las resolví recién. ¿Sí? Muy sencillo, hago las equilibrio en dos direcciones y listo, se acabó el problema. ¿Cómo resuelvo esas tres barras? La A, la B y la C, que ustedes las van a nombrar como vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Va a ser la 1, 2, 3, bueno, la barra 2, 4, 5, 6, 7, 8, la 2, la 10 y la 7, ¿sí? Que van a tener la dirección A, la B y la C. Antes
antes de ponernos a trabajar con las barras, tenemos que encontrar las reacciones. Las cargas suman 10 más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40, dividido 2, 20 para cada lado. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Si tengo algo diferente, si las cargas no son simétricas, por más que yo haya hecho un reticulado simétrico, pero las cargas no lo son, tengo que aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Si algo no es simétrico, ya sean las luces o las cargas, tengo que aplicar las ecuaciones de equilibrio. Bueno, vamos a cortar el reticulado por acá. Por esta sección SS. Me voy a quedar con la parte izquierda. La parte derecha me olvido por un rato. Entonces me quedo solo con la parte izquierda. A la izquierda de ese corte que hice voy a tener una carga de 10 kilonewton. ¿Qué más? Una carga de 5. La reacción de A. Muy bien, la carga de 5. La reacción. Y la reacción. Ya no tengo una acá. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, ¿sí? Para no trabajar con las 3 fuerzas y trabajar con una, ¿qué puedo hacer? Cortar un poquito antes, como hicimos antes, ¿no? No, bueno, corta. Yo corto un poquito antes y resuelvo las 2 anteriores. Ahora tengo que resolver las otras 3. Tengo que cortar por esas 3. Buscar una equivalente a las 3. Bueno, ¿y cómo hacíamos? Con Kuhlmann. No, ¿cómo encuentro o sea, tengo que reemplazar esas 3 fuerzas por una, que me produzca el mismo esfuerzo. ¿Cómo se llamaba eso? Hay que buscar una resultante. La resultante, muy bien. Esa resultante de esas 3 fuerzas que están a la izquierda del corte que hice yo en el reticulado, se va a llamar resultante izquierda, porque está a la izquierda, ¿sí? Entonces, tengo 10 más 5 menos 20. ¿Cuánto es? 5. ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Para Para arriba. arriba. Para arriba, ¿sí? ¿Y dónde está? ¿Dónde está la reacción? No. ¿No? Ah, en el En el medio, medio perdón. de la reacción ¿Puedo y saber dónde está, así, de esas 3 fuerzas? ¿Es el punto exacto, así, en el aire? No, profe. ¿Cómo hago para encontrar He ese sacado punto? con el método de los haces. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Hago qué cosa? Puedo hacer una resolución gráfica o una resolución analítica. Tengo 2 caminos para hacerlo. Ustedes el año pasado vieron la gráfica y este año, en la primera clase, vimos la analítica. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro la ubicación de esa resultante izquierda? Haciendo ¿qué cosa? Gráficamente hacemos un polígono funicular, ¿sí? Que era lo que decías vos, algo de los haces y demás. Bueno, esto, ubicar un polo, ¿sí? Y se arma el polígono funicular. Esto revisen el método, este método lo vieron el año pasado, está en el libro y algo vimos en la primera clase. Ubico la resultante izquierda, ¿hasta ahí estamos? Sí. Hasta ahora lo que hicimos es todo conocido por ustedes. En realidad todo lo que vamos a ver es conocido. ¿Qué hicimos? Primero, analizar las cargas, ¿sí? Segunda cosa, encontrar las reacciones.
tercera cosa, ¿sí? Vamos sector por sector. En la diapositiva anterior yo dije, bueno, averiguo estas dos barritas, las dos primeras. Eso ya lo hice. Ya está. Ahora, vamos a averiguar las barras que siguen. Para averiguar las barras que siguen, tengo que decir, me voy a quedar con una parte, secciono el reticulado, me quedo con la parte izquierda que tiene menos fuerzas, pues si me quedaría con la derecha tengo muchas más, me quedo con la parte izquierda, encuentro la resultante izquierda de esas fuerzas que están a la izquierda, ¿sí? Y la ubico. ¿Cómo la ubico? Si la quiero ubicar gráficamente, a través de un polígono funicular, y si no, aplicando ¿qué cosa? Para encontrar esa distancia. ¿Se acuerdan cómo encontrábamos esta distancia en un sistema de fuerzas paralelas? Yo tengo fuerzas y tengo distancias, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Me suena a momento. A momentos. Bueno, ¿quién decía que el momento de la resultante era igual a la sumatoria de los componentes, del momento de las componentes? ¿Se acuerdan de Varignón? ¿Se acuerdan cuando en la primera clase dijimos que lo íbamos a usar? Bueno, para estas cosas sirve la estática, sirve todo lo que es el manejo de fuerzas, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo ubico esa resultante izquierda? La pueden ubicar aplicando Varignón, ¿sí? Que eso es analíticamente. Pueden hacer momento en A, ¿de qué fuerzas? De esta y de esta, y de esta misma que no sé dónde está, y despejo la distancia, ¿sí? Despejo la distancia de 4 metros, que en definitiva es mi incógnita, porque tengo que ubicar esa resultante izquierda. Hasta ahí, todo esto que yo dije, lo vimos, todo, ¿sí? Lo vieron el año pasado con mayor profundidad y lo vimos este año en la primera clase. O sea, hasta ahora tienen todos los elementos, ¿sí? Y para cualquier duda que pueda surgir, tienen libros, muchísimos, el libro de texto que nosotros les recomendamos, y tienen todo el bagaje de libros de estática de la historia que estos temas están súper desarrollados, con ejemplos y todo. Entonces, bueno, hasta ahora son todas cosas conocidas, ¿sí? En realidad es muy sencillo, sí. ¿Puede decir de nuevo el nombre del libro? Porque lo anotamos mal y no lo... El libro es el de Cisternas y Pedro, lo tienen en la bibliografía, lo tienen en las guías está especificado. Tienen el título completo en las guías, creo que en todas las guías se los puse. Gracias. No, de nada. Bueno, pasa el material de estudio el libro, ¿sí? O sea, tienen que ampliar lo que nosotros vemos en las teóricas con el contenido del libro. Bueno, pasemos al método de Kuhlmann. O sea, Kuhlmann, ¿qué hizo? Aplica un método que se basa en esa descomposición o equilibrio que hicimos de una fuerza en dos direcciones, pero a través de un auxiliar se puede hacer con 3 direcciones, cosa que antes de este método no se podía aplicar de manera sencilla, ¿sí? No se podía resolver. Entonces, acá tenemos planteadas las tres posibilidades de auxiliares que se pueden utilizar para equilibrar esa resultante izquierda en esas 3 direcciones, ¿sí?
Con que ustedes encuentren una de las tres auxiliares, alcanza y sobra. Acá les mostramos las tres posibles. Después hay que elegir la que resulte más cómoda. ¿Sí? Siempre recuerden esto. Para poder equilibrar o descomponer una fuerza en dos direcciones, esas direcciones deben ser concurrentes con la recta de acción de la fuerza que quiero equilibrar o descomponer. ¿Mm? Entonces, vamos a ver el caso de esta auxiliar de C, que tenemos acá. Esta es la resultante izquierda, ¿sí? Yo tengo que equilibrar, porque dijimos que íbamos a encontrar los esfuerzos, ¿sí? Entonces el sistema me tiene que dar 0. Esa resultante en la dirección A, B y C. Vamos, por un lado, o sea, en primera instancia, a buscar la intersección de las barras A y B. Y por otro lado, la intersección de la barra C y genero la auxiliar C, uniendo esa intersección de la barra C con la recta de acción de la fuerza en cuestión con el punto de intersección de A y B. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son las direcciones que confluyen en la resultante izquierda? ¿Con quién puedo equilibrar a RI en primera instancia? Pensando esto de que para poder equilibrar o descomponer una fuerza en dos direcciones, esas direcciones tienen que ser concurrentes con la recta de acción de esa fuerza. Bueno, ¿en qué direcciones puedo en primera instancia equilibrar o descomponer RI? ¿Sería una dirección vertical? No. Opuesta, ¿no? Profe, consulta, ¿no sería en auxiliar C y en C? Porque concurren a Muy RI. bien, perfecto. En auxiliar C y C. Entonces, ¿cómo hacíamos? Voy a usar estas primero, ¿sí? Voy a hacer RI con C y auxiliar de C. ¿Cómo hago? Dibujo la resultante izquierda en escala, ¿sí? ¿Y después qué hago? Lo que habíamos hecho antes de trasladarlas al inicio y al final, las Sí, auxiliares. perfecto, bien. ¿Ven que es siempre lo mismo esto? Paralela al auxiliar y paralela a C, ¿sí? Bueno, estoy equilibrando, ¿sí? Porque estoy encontrando esfuerzos internos, o sea, estoy encontrando una respuesta a la acción. ¿Cómo van? ¿Cómo me tiene que dar el polígono? ¿Abierto o cerrado? Cerrada. Entonces, a ver, vamos a ponerle los sentidos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces ya la barra C, que era uno de mis objetivos, está alcanzado. Porque ¿qué hago? Mido en la escala de fuerzas con la que estoy usando, ¿sí? Y ya sé el valor del esfuerzo y el sentido también. Como yo me quedé con esta parte izquierda, en este nudo de la izquierda ya dibujo el sentido de C, como me dio. Entonces, la barra C, ¿cómo está? ¿Comprimida o traccionada?
Traccionada. Traccionada. Traccionada, muy bien. Ahora me quedan encontrar qué cosa. Los esfuerzos de quiénes. A y B. De A y B, muy bien. ¿Cómo hago? A ver a quién se le ocurre. Miren, yo tengo un polígono que está formado por RI, por la auxiliar de C y por C. Bueno, si miramos el dibujo del reticulado y las auxiliares y A y B, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se forma entre el auxiliar A y B? Fuerzas de un punto, ¿cómo eran? Corrientes. Son nodo. concurrentes, ¿sí? Entonces, la auxiliar de C es como si fuese una fuerza ya en el polígono, ¿sí? Tiene una intensidad, una dirección y un sentido. Y esa es concurrente con A y con B. ¿Qué puedo hacer? ¿Sacar una resultante? No. O sea, yo ya tengo esa fuerza auxiliar. Con esa fuerza auxiliar, ¿qué puedo hacer? Y esas dos direcciones A y B. Lo mismo que habíamos hecho antes, que era Lo mismo que trasladarla. habíamos hecho antes. Ahora, a ver, vamos a ver qué me resulta más cómodo. Esta, vamos a hacer B acá. Y... bueno. Bueno, no sé. A ver, las paralelas me quedaron cualquier cosa, porque esta... La A también me parece. Sí, la A me quedó cualquier cosa. A ver si las podemos hacer mejor. Sí, bueno, vamos a hacer las medias mentidas, ¿no? Así y así. ¿Sí? Bien. A ver si me quedó una raya ahí. Bueno. Una paralela a A y otra paralela a B. Ahora yo les pregunto, el sistema ya estaba equilibrado. ¿Tengo que equilibrar esa auxiliar de C o la tengo que descomponer? La tenés que descomponer porque ya está equilibrada. Empieza que haya la Claro. equivalencia, ¿no? Perfecto. Entonces, yo descompongo esa auxiliar de C, pero el polígono final, el resultante, el que se conforma con A, B y C, descontando la auxiliar, ¿cómo me da? El B, A, C y RI. ¿Ven que me da un polígono cerrado que vale 0? Bueno, ahí quiere decir que están bien puestos los sentidos, ¿sí? Entonces, estoy trabajando con la parte izquierda, ¿sí? Bueno, en este nudo, el sentido de A va para abajo, como me dio, ¿sí? Como me dio en el gráfico de Kuhlmann. Y el sentido de B va para arriba. Siempre en los nudos de la izquierda, que es con los que estoy trabajando. Y después, en los nudos de la derecha, aparecen los sentidos con igual intensidad, o sea, aparecen los esfuerzos con igual intensidad, pero sentido contrario. Entonces, la barra A, ¿cómo está? ¿Comprimida? Comprimida. ¿Comprimida o traccionada? Está comprimida, profe. Comprimida, muy bien. ¿Y la barra B? Traccionada. Traccionada. Fíjense en que la barra de arriba tiende las barras de arriba, las del cordón superior, generalmente les van a dar comprimidas. Y las diagonales montantes, ahí van a tener
diferentes posibilidades según la conformación del reticulado, pero el cordón superior generalmente les va a dar traccionado porque va tomando en su conjunto, el reticulado, la deformación de una viga. O sea, es como que las de abajo tienden a estar traccionadas y las de arriba comprimidas. Bueno, así con todas las barras. Estas del otro lado, estas tres, van a ser iguales a las del otro lado y estas dos van a ser exactamente iguales a las dos de la punta, porque esto es simétrico. Yo, en los reticulados que tienen una pendiente, como es el caso de los de ustedes, las que les van a dar más solicitadas, o sea, las que van a trabajar más, siempre son las las que van a estar más cercanas a los apoyos en donde tengo menor altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reticulado, a medida que se hace más alto, cambia la altura, va teniendo mayor capacidad . Profe, perdón, se le cortó. El segundo y el tercer tramo, el primero, segundo y tercero, pero no más de eso, no hace falta que se haga la verificación de todo el reticulado, sino que los puntos más críticos van a ser el segundo o tercer tramo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Se cortó. Se le cortó desde que dijo que a medida que el reticulado se va haciendo más alto y no se escuchó más nada. Bien, bueno, ahora lo repito. Bueno, los vuelvo a decir, a medida que el reticulado se va haciendo más alto, ¿sí? Va teniendo mayor inercia por la propia, o sea, eso lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, la otra parte de la clase, va teniendo mayor inercia, ¿sí? Entonces, va teniendo mayor posibilidad de tomar carga. Yo voy a verificar las barras, o sea, voy a sacar los esfuerzos en las barras peores, en las que tengan peor condición. Esas barras, las que peor van a estar, las que les van a dar esfuerzos más grandes, van a ser las de la punta más petiza del reticulado, ¿sí? O sea, van a ser estas y a lo sumo estas, pero ya a medida que se va ampliando esa altura, ya no van a darle valores tan críticos. Por eso, si tienen un reticulado muy largo, con que saquen los esfuerzos en estos primeros 3 tramos, alcanza, ¿sí? No les vamos a pedir más que eso. Bueno. Acá tenemos lo mismo, con un ejemplo, pero vamos a hacerlo de forma analítica. Tenemos las cargas, tenemos las barras, tenemos las reacciones y tenemos la resultante izquierda, ¿sí? Ubicamos esa resultante izquierda, la podemos ubicar a través del método de Bariñón, que era lo que yo les decía. ¿Sí? Una vez que tenemos ubicada esta resultante izquierda, vamos a encontrar el valor de los esfuerzos sobre las barras. También corto las barras por la misma sección y vamos a comparar los resultados. O sea,
Lo que tienen que hacer es gráfica y analíticamente comparar a ver si les da lo mismo. Les tiene que dar lo mismo. Vamos a tomar momentos. ¿En qué consiste el método de Ritter? Consiste en ir tomando momentos en los puntos, ¿sí?, de intersección de las otras dos direcciones. ¿Para qué? Para que me dé la distancia de B y de C 0 y no intervengan en la ecuación. Entonces en la ecuación me va a quedar solo la dirección A con la distancia perpendicular del punto, ¿sí?, a esa dirección, que es esta. ¿Lo ven? ¿Lo puede repetir, profe? Sí. Bueno, vamos a aplicar Varignón. Vamos a empezar. Me parece que tengo que bajar un poco y empezar otra vez. Tenemos ubicada la resultante izquierda. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Tenemos ubicada esa resultante izquierda. ¿Cómo la ubiqué? La ubiqué o bien gráficamente a través del funicular que había hecho antes para Kuhlmann, o bien analíticamente aplicando Varignón, ¿sí?, planteando que la sumatoria del momento de las componentes es igual al momento de la resultante. Despejo esa distancia, ¿sí?, y ubiqué a la resultante izquierda. Hasta ahí estamos. Ahora tengo que encontrar los esfuerzos de la barra A, la barra B y la barra C. Vamos a ir una diapositiva para atrás. Entonces, si nosotros tenemos que encontrar esta y esta, yo sé que va a haber un esfuerzo acá. El esfuerzo PA, el esfuerzo PB y el esfuerzo PC. Estas tres son mis incógnitas, ¿sí? Que tengo 1, 2, 3 incógnitas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Esos sentidos que le puse yo son cualquiera. Puedo hacer primero Kuhlmann y decir, bueno, voy a trabajar con los mismos sentidos que me dio Kuhlmann. Y si quiero hacer primero Ritter, le pongo cualquier sentido. Y después, el mismo criterio que cuando aplicábamos reacciones. Si el resultado me da negativo, quiere decir que el sentido que yo le puse es incorrecto. Tengo que darlo vuelta, va para el otro lado. Si el valor de la ecuación me da positivo, quiere decir que el sentido supuesto es el que va y listo. Fin del problema, ¿sí? Entonces, tenemos las tres incógnitas y suponemos un sentido. O usamos los que me dio de Kuhlmann o los inventamos y los verificamos después. Puedo hacerlo de las dos maneras. Si yo hago primero Kuhlmann, listo, uso los sentidos que me dio Kuhlmann y verifico esos. Bien. Bueno, entonces, dijimos que vamos a trabajar analíticamente, ¿sí? Y que vamos a hacerlo aplicando Varignón. O sea, ¿qué hace Ritter? Ritter aplica Varignón. Pero ¿dónde va tomando? ¿Dónde aplica Varignón? ¿En qué punto se para ir tomando momentos? Se va a parar en un punto que anule dos incógnitas, porque yo tengo tres. O sea, no voy a trabajar con las tres, voy a ir hallándolas una a una, entonces me voy a ir parando en diversos puntos para ir anulando dos incógnitas. A ver, díganme qué puntos son. Donde se unen PB y PC. Ese es uno, muy bien. Con este punto, ¿qué incógnita voy a resolver? PA. Perfecto. Otro punto. PA y PB. ¿Por qué PB? Si PB no tiene distancia, pasa por ahí. Recuerden que siempre la distancia para tomar momento es perpendicular a la recta de acción de la fuerza.
Entonces ahí encontré PA. ¿Cómo encuentro PB? ¿Dónde tomo el punto? Si para encontrar PA tomo momentos en donde se encuentran B y C, para encontrar PB, ¿dónde voy a tomar ese punto de momentos? Donde se ¿Dónde está? encuentra PB. Donde se encuentran A y C, ¿sí? A este punto le vamos a poner B. ¿Mm? Y acá voy a encontrar PB. Y ahora me queda C. ¿Cómo encuentro PC? ¿Dónde tomo momentos? En la esquina de arriba donde se encuentran A y B. A y B. Muy bien. Bueno, esto es la única cosa diferente, lo único que tiene Ritter, ¿sí? Tengo que tomar momentos en A, momentos en B y momentos en C. ¿Mm? En este A, B y C que marqué acá, ¿sí? Entonces acá tienen la resolución tomando momento en A. ¿Mm? Y esta distancia de 1,41 la puedo medir, la puedo sacar con trigonometría. Realmente ustedes van a tener dibujado en el CAD el reticulado, ¿sí? Van a tener las distancias, todo la mido y ya está. No hagan cuentas raras, midan la distancia y listo. Y después hallen el momento el momento en ese punto A. Y encuentro la componente PA. Bueno, otra cosa importante. Cuando ustedes dibujen el reticulado, esto va a tener un espesor, ¿sí? Lo que van a hacer es dibujar el eje de medio para el cálculo. Para la aplicación de estas cosas dibujan siempre el eje medio de cada una de las barras. Bueno, así encontramos A, encontramos la componente B, ¿sí? Y encontramos la componente C. Acá tienen el ejemplo, tienen las distancias. Van a ver que es muy sencillo cuando lo empiezan a resolver. No reviste mayor complejidad y entre la comparación del gráfico y el analítico, se autocorrigen a ustedes mismos. Si hay algo que está mal, les va a dar, error. Bueno. Recomendaciones. En el proyecto de ustedes no van a tener cordones paralelos, ¿sí? Porque tienen techos con pendientes, así que no va a ser algo que se les va a presentar, pero bueno, si se les presenta en algún momento, cuando tenemos cordones paralelos, Ritter se resuelve con 2 ecuaciones de momentos y una de proyecciones, porque las paralelas no van a encontrar un punto de intersección, se cruzan en el infinito, así que bueno, van a tener que trabajar con proyecciones sobre el eje Y. En Kuhlmann tenemos 3 auxiliares posibles, siempre recuerden eso. Puedo trabajar con una, no hace falta que encuentre las 3, ¿sí? Siempre por ahí conviene plantearlas todas para ver cuál es la más cómoda, la que me da más fácil el dibujo. Bueno, el cuadro comparativo. Puede ser que algunas barras no trabajen, o sea, que les den 0. Ese caso se puede dar, y en ese caso, esas barras están en el reticulado por un tema constructivo, porque quizás necesiten ustedes que esa barra esté ahí para ubicar
la descarga de una correa y demás, para cumplir determinados aspectos constructivos, pero no toman esfuerzo. Ese caso se puede dar, así que bueno, eso les puede pasar. Y lo que yo les decía hace un rato, que las barras más solicitadas van a ser generalmente las que estén próximas a los extremos, en donde el reticulado tiene menor altura. Así que bueno. ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Sí. Si nosotros no tenemos reticulados en nuestras cubiertas, ¿lo tenemos que agregar? Lo tienen que hacer, sí, sí. Lean la guía. Lean la guía, ahí les explica bien qué es lo que tienen que hacer. Ok, ok. Sí, sí, sí. De hecho, casi nadie tiene. O sea, esto es un ejercicio que se plantea ahora para que ustedes puedan hacer la adaptación del proyecto, ¿sí? Así que no sé si hay algún proyecto con reticulado. Yo no recuerdo haber visto. O sea, ustedes hicieron la ejercitación de la resolución de las vigas con pendientes y de las vigas inclinadas y ahora van a hacer la incorporación de los reticulados. Profe, en las láminas vamos a mantener los dos análisis, por un lado con las vigas inclinadas y después otro análisis aparte con... En lo que tengan hecho lo dejan como antecedente, sí. Sí. O sea que me daría una segunda opción. Claro, sí, sí, lo plantean como una alternativa nueva. Claro. Así que bueno, hay bastante trabajo para hacer. Igual van a ver que no es tan... A ver, se tienen que poner ya, pero una vez que, si ustedes son metódicos y son ordenados y no quieren resolver esto como una cosa sacada de la galera, sino que lo enganchan con todos los contenidos que vieron antes, ¿sí? Si se pusieron a estudiar, si estudiaron en tecnología 1 y 2, si en el transcurso de este año fueron siguiendo las clases, realmente es muy sencillo. Ahora, si me tengo que poner ahora a agarrar todo eso, bueno, me va a costar un poquito más, pero lo voy a poder resolver, ¿sí? Pero bueno, ya los que tienen contenido medio flojitos desde el año pasado y de este año, ya pónganse a estudiar porque están a tiempo todavía como para ir remontando la situación, pero cada día se van sumando más contenidos, no solamente de estructura, sino de otros temas que vamos a ir incorporando, y bueno, es un todo y tengo ya que ir estudiando, ¿sí? Así que bueno. Bueno, vamos a hacer un intervalo de 15 minutos, ¿sí? 10 y cuarto, retomamos con la otra parte de la clase. Bien. Dale, profe.